Bueno, vamos con la sección Leyendo se vive mejor. El profesor investigador del Centro de Estudios del Desarrollo Estratégico, el doctor Humberto Morales Moreno, nos adentrará al tema de su libro Delirios Imperiales, título interesantísimo que nos ubica en el contexto del centenario de la batalla del 5 de mayo en esta ciudad de Puebla, donde se había organizado una enorme fiesta nacional encabezada ni más ni menos que por el presidente Adolfo López Mateos en aquel 1962. ¿Qué tal, doctor Humberto? Qué gusto tenerte aquí. ¿Qué nos ¿Cómo puedes estás? contar acerca de este libro? ¿Cómo estás, mi querida Pues Elvira? qué maravilla, ¿verdad? No nos podemos encontrar y de pronto coincidimos por este medio, doctor. Así es, ¿verdad? Para que veas cómo este mundo digital nos da muchas Nos sorpresas, ¿no? conecta en redes. Bueno, está muy Así es. interesante tu libro. Sí, de repente no te escucho, pero ¿sí me escuchas? Sí, se escucha perfecto. Ok. Sí, te escuchamos perfecto, al aire estás perfecto. Adelante, doctor. Pues Platícanos mira, acerca de este libro. estamos, sí, efectivamente, este es un libro de Lirios del Imperio, con el que la UAP se estrena eh, vendiendo libros a través de la red de Amazon en formato Kindle, que es un formato muy amigable porque además de que es muy barato para un público muy amplio, permite también que la gente que ya está acostumbrada a la cuestión digital, pues lo tenga hasta en un teléfono, ¿no? Y lo puede ir leyendo con mucha calma. Pero también tengo entendido que la universidad lo va a editar después de manera impresa. En este libro, Delirios del Imperio, que entre paréntesis se llama Ecos de la Intervención Francesa en México, es un libro que es el resultado de varios coloquios internacionales que organicé con la universidad, con el apoyo de la Embajada de Francia, la Alianza Francesa de Puebla, la Universidad Iberoamericana en su época, ¿no? Hace ya 10 años, de varios coloquios que hicimos sobre el tema de la intervención francesa, la batalla del 5 de mayo, porque recordaremos que cuando se celebraron los 150 años de la batalla de Puebla, justamente en el 2012, pues iniciaron una serie de eventos. Entonces, este libro sale a la luz ya como el resultado de los coloquios que se hicieron, después de seleccionar a los autores que con una gran calidad entregaron sus trabajos a revisión, etcétera, pues salió finalmente este trabajo bajo mi coordinación, que tiene como característica peculiar que, por un lado, actualiza el debate historiográfico sobre lo que fue la intervención francesa y el Segundo Imperio en México, la batalla del 5 de mayo, el sitio de Puebla de 1863 y la recuperación de la República en 1867. Lo interesante también es que es un libro, yo podría llamarle binacional, porque escriben autores mexicanos y franceses. Los franceses escriben en su idioma, no quisimos hacer traducción al español de ningún texto de los colegas franceses, está en lengua francesa, y obviamente los nacionales en español. Y la otra cosa interesante es que es un libro que viene ilustrado con imágenes, pero que son documentos, mapas, planos, fotografías que no se habían dado a conocer anteriormente. Es decir, que no están en las obras clásicas sobre la intervención francesa o los trabajos clásicos sobre la batalla del 5 de mayo, son documentos novedosos que muchos de ellos se encuentran en archivos en Francia o en Austria o que están en México en archivos mexicanos, pero que no habían sido explotados con anterioridad. Entonces esa es otra peculiaridad interesante. Y otra más es que la presentación del libro la hace un colega cineasta francés, François Caron, que es un gran documentalista que ya tiene mucha experiencia trabajando audiovisuales, culturales, México, Francia, desde hace ya muchos años, y que él aportó las imágenes de la presentación del libro, que se llama la guerra al pie del fusil, ¿no? La guerre au pied du fusil en francés, en el que narra con imágenes lo que es cada año la fiesta del 5 de mayo en el Peñón de los Baños en la Ciudad de México,
uno pensaría que las fiestas populares del 5 de mayo se harían en Puebla, pues no es así. En Puebla lo único que hacemos ahora es un desfile militar, ¿no? O escolar. Pero fuera de eso, en Puebla no se festeja de otra manera la batalla del 5 de mayo. En la Ciudad de México todavía, hasta antes de la pandemia, se festeja con una fiesta popular donde se reproduce la batalla, ¿no? Del 5 de mayo en el Peñón de los Baños, que es una zona que está muy cerca del aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? En la cual salen representados hasta Napoleón, ¿no? Entonces, lo que hizo el cineasta fue reproducir esa fiesta, incluso a él lo vistieron de Maximiliano de Habsburgo, y le toca ser fusilado, ¿no? En la representación. Entonces, él lo que hace es una filmación que incluso está invitado a presentarla en Puebla, creo que en mayo, es un asunto que se está viendo con la Secretaría de Cultura de Puebla, pero en el libro él narra en su presentación lo que significó ese tipo de fiesta para alguien como él, que viniendo de Francia, pues se le hizo algo muy, muy particular, ¿no? Una representación de ese tipo. Entonces, eso viene en la presentación de la obra, ¿no? Y bueno, el libro está dividido en tres partes. La primera parte es obviamente obligado a hablar de los ejércitos, ¿no? O sea, los militares, pero los ejércitos no como se tradicionalmente se ha escrito, ¿no? La batalla del 5 de mayo y los Acapoazlas y si Lorenzés y si se replega, no. O sea, eso ya hay mil plumas que han hablado de eso. Mi querido y finado maestro don Pedro Ángel Palou fue el pionero de ese tipo de trabajos. De hecho, yo en homenaje a él, este libro, el prólogo que yo hago en el libro está dedicado a él, porque él fue el pionero en Puebla muchos años de las crónicas del 5 de mayo. De hecho, el libro tiene un artículo publicado post-mortem entre él y yo, porque él antes de morir me dejó sus notas de un artículo que ahí viene en el libro, que es sobre la biografía del general Miguel Negrete. Yo lo terminé y así se publicó, pero en realidad fue el último trabajo en el que él colaboró. Y bueno, la primera parte del libro trata sobre los ejércitos, tanto francés como mexicano, pero es una visión de carácter etnográfica y cultural, es decir, qué tipo de soldados eran, de dónde venían, tanto los franceses como los mexicanos, ¿no? Cómo se reclutaban y finalmente cómo se organizaron. Esto es muy interesante, sobre todo del lado francés, porque casi no teníamos obras que nos hablaran de los soldados franceses que llegaron a pelear a Puebla y que se quedaron en México, que ya no regresaron a Francia, que desertaron del ejército francés y que son los tatarabuelos de muchos descendientes de origen francés que tenemos en México. Entonces, es un trabajo de Solène Garotard, una colega francesa, muy interesante, y por otro lado, colegas mexicanos que han trabajado en los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, nos explican con detalle qué era el Ejército de Oriente, cómo se reclutaba a estos soldados, ¿no? Del Ejército de Oriente, sus características etnográficas. Bueno, eso es la primera parte del libro. La segunda parte viene siendo ya, digamos, lo que vendría a ser, digamos, el sitio de Puebla, porque es inevitable hablar del sitio de Puebla del 63, es parte fundamental, ¿no? Cómo es que se sitia la ciudad de Puebla, cómo fue que fue tomada la ciudad en el año 63, con mapas originales de los archivos franceses, los espías franceses. Aquí hay un trabajo de Jean-Yves Puyot, un gran geógrafo francés, que trabajó los archivos de la Armada francesa con mapas y planos de Puebla que en Puebla no se conocen y que los presenta por primera vez en su trabajo, ¿no? Tengo a Jean-David Avenel, un gran historiador francés, especialista en guerras, ¿no? De la guerra de Crimea hasta la Primera Guerra Mundial, que toca el tema de cómo se miró en Francia la derrota del 5 de mayo, ¿no? Muy interesante, ¿no? Porque se trata de ver del lado francés qué impacto tuvo la derrota del general Lorenzés, ¿no? Bien, entonces, esto es parte obligada de la segunda parte, ¿no? El tema de la toma de Puebla hasta la liberación de Puebla del 67 y toda la parte, las intrigas geopolíticas y diplomáticas
Esto provocó a nivel internacional. Y termina el libro, la tercera parte, con lo que serían los ecos de la intervención. ¿Qué quiere decir los ecos? Es decir, ¿qué fue lo que dejó tanto en México como en Francia la guerra en términos de relaciones, patrimonio cultural, herencias mutuas? Y ahí entonces lo que explicamos en la tercera parte es cómo evolucionó la Academia de Ciencias del Segundo Imperio en el caso de México, el impacto que tuvo en Francia, el que la Exposición Universal de París de 1867, después de que ya había salido el ejército francés de México, se hace una exposición donde se reproduce la pirámide de Xochicalco en París, ¿no? Y se hace toda una explicación de un México que los franceses realmente desconocían, ¿no? Que el propio Napoleón desconocía. Pues Y muy que interesante, doctor, y es tan inmenso el tema que abarcas que pues, así bueno, es, el espacio apenas nos das una probadita, ¿no? así Entonces, es. nada más recuérdanos para todos aquellos que se interesen en este extraordinario título, ¿dónde lo consiguen? Pues mira, por lo pronto se consigue en Amazon, así, Amazon, Sí, con el título Delirios del Imperio, clic, inmediatamente Amazon los manda a la portada del libro, editado orgullosamente por nuestra universidad, y ahí lo pueden bajar, es muy barato, o sea, el formato Kindle es muy accesible, y lo tienen en un teléfono, sí. lo tienen en su computadora hoy mismo. Ahí lo Pues te pueden conseguir. agradecemos muchísimo, doctor, y esperemos que esta sea una de muchas participaciones que tengas con nosotros. Nos vemos Claro que, pronto. claro que sí, mi querida Elvira, y gracias por el espacio. Un A tus saludo a órdenes. los